Buenas tardes, saludos cordiales. Gracias por la entrevista. Soy Liliana Cabrejo, estudiante de nivelación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, de la carrera Contabilidad y Auditoría. A continuación, voy a realizarle las preguntas. Espero me ayude respondiendo. Muchas gracias. El tema es el caso Filambanco Hermanos Isaías. Primero, la auditoría interna de un banco debe supervisar los controles a través de evaluar la fiabilidad, adecuación y eficacia de los controles internos. ¿Cómo cree usted que se tomó por alto esto en el caso Filambanco? Bueno, el caso Filambanco, para empezar, ni siquiera no estaba bien ahí. El punto es que, eh, según lo que se puede evidenciar, el caso de Filambanco específicamente, lo que pasó es que los mismos propietarios del banco empiezan a hacer autocréditos a las empresas de ellos, ¿sí? Entonces empiezan a tener problemas de liquidez y en el momento en que empiezan a tener problemas de liquidez empieza a tambalear la economía. Y esto no se da solamente con el caso de Banco, sino con algunas otras instituciones, pero específicamente con este banco lo que pasa es que empiezan a evadir diferentes puntos de control. Actualmente nosotros tenemos diferentes entes reguladores que nos pueden hacer algún tipo de auditoría y que nos permiten tener el adecuado funcionamiento de la organización. Pero sin embargo, esta organización en específico evadió un montón de controles, lo que les permitía realizar algún tipo de transacciones inusuales en los cuales ellos realizaban créditos a sus empresas y eso estaba lógicamente operaciones impagas. Al momento en que tú estás provisionando un alto número de operaciones, obviamente se ve en riesgo la liquidez y ahí nace toda la historia del Filambanco. Ya. ¿Cuál considera usted que haya sido la causa del quiebre de Filambanco? Definitivamente, eh, el tema de mezclar las negociaciones entre ser propietarios de un banco y tú mismo prestarte como empresa, obviamente eso te va a tener consecuencias al final del día como problemas de liquidez, lo que se evidenció en Filabanco. Entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos Isaías empiezan a sus propias empresas a entregar dinero a través de varias juntas, entre comillas, que tenían ellos de manera poco usual, ¿sí? Entonces, estas instituciones que nosotros estamos manejando, ¿cómo te explico? Nosotros somos dueños del banco y nosotros somos dueños de las empresas. Entonces, saco de un bolsillo y pongo de otro bolsillo y al final del día no recupero los recursos que estaba sacando de la principal empresa, que en este caso era Filambanco. Ya. ¿Cuál es la relación directa entre el feriado bancario y Filambanco? A ver, relación directa. Bueno, realmente son un montón de acontecimientos que se suscitaron paso tras paso. Entonces, ¿dónde nace todo el tema del feriado bancario? Nace en 1997, más o menos, o sea, son las fechas establecidas en el que ya se da una grave crisis económica producto de la derivación del fenómeno del Niño. Entonces, Ecuador ya estaba atravesando una grave situación económica en la cual no podía tener la liquidez suficiente, ¿ya? Entonces, en este punto, ¿qué pasa? El gobierno, para evitar, obviamente, que se siga teniendo los problemas de liquidez, ordena que se pueda congelar los depósitos de los cuentaahorristas, ¿sí? Por 24 horas. Entonces, no podía sacar más de una determinada cantidad de dinero. Y eso que provocaba incertidumbre total, caos, muerte, o sea, tú más que nunca lo debes conocer esa parte. Pero la relación es directa, o sea, la situación económica súper aguda que manejaba el país, más el manejo inadecuado de las finanzas internas que te daban en Filambanco, todo en el momento del feriado bancario, Filambanco obviamente no lo iba a soportar. Primero, el cambio de moneda. Segundo, el tema de la falta de liquidez tampoco les iba a permitir salir. Es por eso que tiene que intervenir el Estado y de alguna u otra manera el Estado asumió este tipo de deudas. Ya. Cuarta, ¿cuál cree usted que fue la estrategia clave para que Filambanco lograra
desviar la atención de la Superintendencia de Bancos? Diversación, o sea, tú estás realizando operaciones lícitas, entre comillas, otorgando líneas de crédito a empresas conformadas legalmente. Entonces, el proceso estaba transparente y legal. En donde se da el punto de quiebre es en que el mismo dueño se estaba entregando a sus otras empresas créditos. ¿Cómo evadir eso? O sea, es sencillo, no había un modo de evadir porque todo, entre comillas, estaba transparente. Entonces, la manera de evadir era como que ocultando la información de trasfondo de los propietarios y los recursos a dónde iban a ser direccionados. Entonces, en ese punto, tú no puedes identificar porque tienes una empresa completamente definida que te está solicitando una línea de crédito. Y tú, como institución financiera, si es que esa organización está cumpliendo con los parámetros, tú le entregas la línea de crédito. Pero el trasfondo de esto era que la organización era del propio dueño del banco. Claro. ¿Qué mecanismos son en lo que los bancos registran y controlan su información financiera para evitar estos casos? Bueno, actualmente existen un montón de parámetros y de aristas que te permite tener la regularización y que puedas tú garantizar los fondos de tus cuentahoristas, ¿ya? En primera instancia tenemos auditorías internas que constantemente verifican que se cumplan con los parámetros específicos detallados en las políticas internas de funcionamiento de la organización. Tenemos auditores externos que ellos también realizan la misma labor, pero de una manera mucho más imparcial. Aparte de eso, cada organización depende. Si es que tú perteneces a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estás regularizado por la SEPS o por la Superintendencia de Bancos. Ellos normalmente, de manera anual, envían a las organizaciones auditores para que puedan validar in situ que toda la transaccionalidad que se está realizando o gestionando dentro de la institución sea transparente. Entonces, los broches que están poniendo o las situaciones en las cuales ellos están otorgando estos controles, te permiten a ti tener un poco más de seguridad y resguardo de los recursos de los controlistas. Ya. Por última pregunta tengo, ¿cómo maneja la auditoría en un banco para que no pase otro de estos casos? Esa es la primera frase. Disculpe. Ya. La última pregunta. ¿Cómo se maneja la auditoría en un banco para que no pase estos casos? A ver, ¿qué es lo que te hace? Es primero poder evaluar cómo se están realizando los procesos establecidos y que se cumpla a cabalidad cada uno de los procesos por parte de todas las personas que están involucradas en el mismo, ¿ya? Entonces, hay dos partes importantes dentro de este tipo de auditorías. La parte del cumplimiento de procesos, pero también te da la otra parte en las cuales te permite validar si es que la institución es vulnerable en circunstancias. Por ejemplo, tenemos un parámetro establecido para poder realizar mi invento de depósitos, ¿ya? Pero si en el proceso de auditoría se puede evidenciar que dentro del flujo del proceso que se está realizando existe algún tipo de sintonía que pueda atentar contra la regularidad de lo que se está realizando, pues ahí interviene de una manera preventiva, ¿ya? Pero también de manera ofensiva a poder validar que se estén cumpliendo a cabalidad cada uno de estos parámetros. Entonces, dentro de las organizaciones financieras, no es que solamente la área de auditoría se encarga de realizar todo este tipo de verificación de información, sí, sino que existen un montón de filtros a la interna que te permiten realizar estas validaciones. Entonces, por ejemplo, en cada agencia tienes el cajero está supervisado por un oficial operativo, el oficial operativo está supervisado por un gerente, el gerente está supervisado por un gerente regional, el gerente regional le da cabida a un montón de entes reguladores propios de la organización. Entonces, el tema del resguardo y del tema del funcionamiento interno de la organización está tan bien estructurado que al menos que exista factores externos a la organización, pueden haber algún tipo de vulneración. Pero a la interna,
toda la información está parametrizada para que no pueda ser vulnerada y que tampoco se pueda existir este tipo de casos fraudulentos. Correcto. Pues esas fueron todas las preguntas que tenía para usted. Muchas gracias. Antes de todo, quiero saber, que me ayude con su nombre completo, por favor. Gabriel Uquillas, yo soy jefe de agencia en Mutualista Pichincha en España. Sí, muy amable, gracias. Cuídate mucho, Lili.